Éxodo capítulo 23. Éxodo 23. Desde el versículo 14 en adelante. Saludamos a todos los amigos, amigas que a través de las vías electrónicas nos están viendo en esta hora. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos sobre ello toda bendición de parte de Dios. Libro de Éxodo, capítulo 23, desde el versículo 14 en adelante. Amén. Capítulo 23, desde el versículo 14 en adelante. Si alguien lo tiene, pues me dice un fuerte amén. 3 veces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, leemos siempre. 3 veces en el año me celebraréis fiesta, dice el Señor. Primero, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Dice el 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubierais sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Dice el 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Amén. Levante su mano derecha y dele gracias al Señor por esta palabra. Rey eterno, gracias por tu palabra. Están para nuestros corazones y sobre todas las cosas ayúdanos a vivirla y a llevarla a los necesitados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dígale al hermano que está a su lado: yo sé que Dios me ama. Yo creo en su palabra y espero en sus promesas. Tome sus asientos mientras le tributa un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Y quiero hablarle a la iglesia sobre el tema, el código profético de una primicia. Dígale que está a su lado: código profético de una primicia. Cuando hablamos de un código, hablamos de un descifrar necesario para poder llegar a otra etapa de lo que estamos analizando. Un código es un dato encriptado. Un código es un dato oculto que hay que revelarlo, ponerlo en evidencia para poder entonces cursar o cruzar a la otra etapa o subir al otro nivel. Códigos vemos en distintas esferas de la vida. Los celulares tienen códigos, ¿no? Las mujeres por lo general le ponen códigos a su teléfono, ¿no? Y algunos hombres que a veces llegan a los trabajos con chichones en la frente y usted le pregunta de qué fue eso, ¿no? Que me caí porque el teléfono sonó, salí corriendo para agarrarlo y bueno, me caí. ¿Y por qué no? Porque mi mujer no puede coger ese teléfono, ¿no? Y para evitar esos problemas le ponen códigos. Cuando hay códigos es porque no interesa a quien puso el código que todo el mundo tenga acceso a los beneficios que se esconden detrás de ese código. ¿Alguien dice amén? En este día vamos a revelar cuáles códigos Dios ha escondido detrás del concepto primicia. ¿Cuáles códigos proféticos hay detrás, más allá, luego de colocar esa clave y de codificar el concepto bíblico primicia que Dios quiere entregarle a la iglesia en el día de hoy? La palabra primicia me llama mucho la atención, su origen en hebreo.
un escritor que quiero mucho y con quien tengo una gran relación, dijo que el idioma hebreo es el idioma de Dios. Yo creo que de Dios son todos los idiomas, pero vamos a estar claros. Él escogió el hebreo para revelársele a la humanidad. Denle un aplauso al Señor por eso. Él le habló a Abraham en el hebreo, le habló a Moisés en hebreo, le habló a Jacob en hebreo, le habló a Isaac en hebreo, le habló a todos los grandes hombres de él, le habló en hebreo, y en hebreo él plasmó su pensamiento en el texto sagrado que tenemos, pero ese es otro tema. Y me gusta irme al hebreo, porque en el hebreo se nos decodifica de manera más amplia algunos conceptos para el cual el español tiene significados muy limitados. La palabra Reshit es la que utiliza el idioma hebreo para referirse al concepto primicia. Y llama la atención que esta palabra Reshit aparece como la segunda palabra de la Biblia o del libro sagrado judeo-cristiano. En el capítulo 1, versículo 1 del Génesis, la Biblia inicia en hebreo de la siguiente manera: Bereshit. Bereshit significa en hebreo, de hecho, Génesis, el principio de todas las cosas, el origen de todas las cosas. Bereshit es una palabra compuesta por Bet, que significa casa, morada o albergue. De ahí viene la palabra, por ejemplo, Belén, que significa casa de pan, y otras palabras más en hebreo que de seguro ustedes también conocen. Y otra segunda palabra que es Reshit. Reshit significa primicia, lo primero, lo capital, lo más importante, lo que encabeza, lo que dirige. Por eso algunos se han atrevido a interpretar que cuando el Señor le revela a Moisés que escribe en el Génesis lo siguiente, cuando Moisés escribe Bereshit, está escribiendo no solo en el principio, sino que por el principio y para el principio hizo Dios los cielos y la tierra. ¿Y quién es el principio? ¿Y quién es la primicia de entre los muertos? Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. O sea que para el Mesías, Jehová Dios creó los cielos y la tierra. Dale ese aplauso más fuerte si es para el Mesías Redentor que usted quiere darlo. Y llama mucho la atención ver que un concepto tiene tanta importancia para Dios que Él lo coloca en la primera palabra de su libro, Bereshit. En la primera palabra de la Biblia aparece el concepto primicia. Dígale que está a su lado, primicias. La raíz de esta palabra en hebreo es la palabra rosh, prácticamente descontinuada, pero es de ahí de donde viene la palabra reshit. Y rosh tiene unas implicaciones también grandes que quiero compartirla con ustedes. Por ejemplo, implica esta palabra inclusive lo que tiene que ver con los primogénitos. Los primogénitos son las primicias de la concepción. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿No? Implica también los primeros frutos cuando hablamos de la primicia, el primer resultado. Y la Biblia habla de manera clara cómo se debe presentar ante Dios quienes van a traer estas primicias. El pueblo de Israel es un pueblo extremadamente festivo. El pueblo de Dios es un pueblo de fiesta. La iglesia es un pueblo de fiesta. Dígale que está a su lado, soy de fiesta. Si alguien tiene que celebrar es el que ha sido redimido con la sangre del Cordero. Si alguien tiene que brincar es el que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Si alguien tiene que gozarse con el ritmo que sea, no hay música mala. Lo que hay es malas letras. ¿Alguien dice amén? Así que gócese con la música que a usted le guste. A mí me gusta Redimido. A mí me gusta Alex Zurdo.
A mí me gustan los muchachos del rap. Pero me gusta Julia Javier también. No tengo problema con eso. Consumo esa música porque la música es de Dios. Que el diablo le haya puesto letras perversas y pecaminosas, esa es otra cosa. Pero la música es de Dios. Y la iglesia es el lugar donde la música debe reinar y jugar un papel importante. De las cosas que se hace desde antes de la creación, ¿sabe cuál es? Tocar la música. En el cielo, antes de ser creado, los cielos que vemos, el cielo azul que vemos y la tierra en la que vivíamos, ya los ángeles tocaban para el Todopoderoso, para el Altísimo. Y si desde entonces lo hacían, ¿por qué no le damos un aplauso ahora al que todo lo merece? Eso es música. La naturaleza tiene música. Cada instrumento que se toca es una revelación de un sonido que un inventor musical escuchó en la naturaleza. Y luego buscó el instrumento material para reproducir esos sonidos. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? O sea que la naturaleza le toca a su creador, pero le toca música santa para la gloria de él. El código profético de una primicia en el mismo se encuentra, ¿sabe qué cosa? El comienzo, el inicio de un tiempo divino de creación para colocarlo en favor de tu vida. Una primicia inicia una temporada creativa de Dios en favor de sus hijos. ¿Alguien es hijo en este lugar? Dígalo más duro. ¿Alguien es hijo? Cuando hay una primicia, ¿sabe lo que usted está haciendo? Usted está activando tiempo creativo de parte de Dios, pero a favor suyo. Fue lo que Dios hizo cuando creó los cielos y la tierra. Dice, en el principio, Bereshit, en la primicia de los tiempos, creó Dios los cielos y la tierra. Por eso cuando tengas la oportunidad de entregar una primicia a Dios, hazlo con la fe, con la certeza, con la confianza y la seguridad de que lo que estás colocando no es una ofrenda ordinaria. ¿Alguien escucha lo que dije? Una primicia no es una ofrenda ordinaria, porque una ofrenda es literalmente un sacrificio. Una primicia es una muestra profética que vaticina que así como te he dado eso ahora, tú me vas a dar mañana para yo darte algo superior a lo que te estoy dando hoy en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Las primicias profetizan lo que será tu cosecha futura. El Señor le ordenó al pueblo de Israel, quiero que me traigas de los primeros frutos lo mejor. Son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, no es solo lo primero, porque a veces lo primero sale todo chueco y todo desbarajustado, ¿no? No, es que de lo primero tú me vas a traer lo mejor. ¿Cuál es el plátano que te salió en esta camada de producción? Las primeras 10 tareas de plátano me dieron 200 racimos. De esos 200 racimos, busca el más grande. El varonero son los plátanos, ¿no? El grande, el fuerte. Los veganos se ponen bravos cuando hablamos, pero son varoneros los plátanos tradicionales, ¿no? El más grande, ese usted lo va a buscar. El que tenga más unidades, ese usted lo va a buscar. El que usted no le vea ningún vicio, ningún bicho, ninguna plaga. De esa camada, esa es su primicia para el Señor. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Pero que las vacas, en este año me parieron estas vacas 5, 10 becerros. Pues busque el más gordo, el más bonito, el que sea un pardo suizo, un Holstein, una Gyr o una marca, una raza de esa poderosa, y seleccione esa, y esa es su primicia. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Pero que usted vendió 10 carros en su dealer en este mes. Bueno, de esos 10 carros, usted va a sacar el que más costó y va a traer esa primicia al Señor. Una primicia no es un diezmo. No es un diezmo. Una primicia es el aporte inicial de toda una producción.
No es el 10% de esa producción. No, es el total de lo mejor, de lo primero que Dios le ha entregado. Miren por qué. El sistema de Dios tiene una operatividad que es distinto al sistema del hombre. El hombre te dice, ahorra, ahorra, ahorra para que tengas dinero mañana. El Señor te dice, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la victoria. Son dos cosas diferentes. Y serle fiel hasta la muerte implica cumplir con lo que Él nos ha pedido que le cumplamos. Cuando hablamos de este concepto, estamos hablando de un periodo de creación. Diga conmigo, creación. ¿Creación de qué? Creación de cosas nuevas. Creación de cosas que no existían. Y a partir del activar el reshit de Dios, la primicia para Dios, usted está activando cosas que han de crearse en su vida. Órganos que se van a recrear en su cuerpo, que usted entendía que estaban dañados. Amén. Finanzas que estaban ya deterioradas serán recreadas en este tiempo de creación que Dios va a establecer para ti. Te entrego otro pensamiento u otro código profético que te revelo en esta primicia. En el código profético de una primicia hay una acción, y esto me encanta. Hay una acción que activa el gozo que provoca la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando entregamos la primicia a Dios, hay un activar del movimiento, del gozo del que hablaba Pablo. Pablo decía, está siempre gozoso. Pero ¿cómo va a ser, Pablo? Se me acaba de morir mi padre. Está siempre gozoso. Pero me echaron del empleo. Está siempre gozoso. Porque el gozo que usted tiene no es un gozo que depende de las circunstancias externas. El gozo que usted tiene lo sembró Cristo en su corazón. Y usted lo tiene tanto y de manera tan abundante que usted puede compartirlo hacia afuera. Alguien dice amén en esta hora. Es peligroso cuando el gozo tuyo depende de las circunstancias que te rodean. ¿Sabe por qué? Porque otros te dieron las circunstancias. Significa que otros te pueden quitar el gozo. Si el gozo lo tienes dentro, porque Cristo te lo puso dentro, nadie podrá quitártelo. Pero esa semilla de gozo se va a multiplicar, va a crecer, de tal manera que podrás compartirlo con otros que lo necesitan. Quiero que me acompañes al libro de Proverbios. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9 en adelante, nos revelan tres cosas que quiero compartir contigo en este día. Tres cosas que quiero entregarte en esta hora. Proverbios capítulo 3, versículo 9 en adelante dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿Con qué cosa? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. ¿Con qué cosa? Y serán llenos tus graneros con abundancia y sus lagares rebosarán de mostos. Tus lagares rebosarán de mostos. Aquí yo quiero compartirte varias cosas. Primero, cuando hablamos de los bienes, estamos hablando de riquezas acumuladas. Repita conmigo, riquezas acumuladas. ¿Alguien quiere riquezas acumuladas? Ay, pero yo quiero escuchar más amenes. ¿Alguien quiere riquezas acumuladas? No tenga miedo, no tenga miedo. Acumule riqueza. Déjele herencia a sus familias, a sus hijos. Déjele casa, apartamento. Déjele negocio instalado. No se conforme con pagarle los estudios nada más. Se lo he dicho varias veces. Si puede dejarle más, déjele más. Alguien dijo por ahí, no me preocupa la herencia que le voy a dejar a mis hijos, si no me preocupa los hijos que le voy a dejar a mi país. A mí me preocupan las dos. ¿Alguien dice amén? Me preocupan y me ocupan. Me preocupa la herencia que le voy a dejar a mis hijos, pero me preocupa también los hijos que le vamos a dejar al país. Dejémoselo bueno los dos. ¿Alguien dice amén? Y porque a veces para no cumplir con su papel nos inventamos unas frases y unas expresiones que suenan bonitas. A los hijos hay que dejarle herencia espiritual y herencia material. ¿Alguien dice amén? Pero yo quiero oír más amenes de los padres. Digan amén. Sí, hágalo. Para que no empiecen de cero como muchos de nosotros tuvimos que empezar. Algunos de menos cero, José. Amén. De menos cero, sí.
¿Y por qué hay que ponerlo a ellos a pasar lo que nosotros pasamos? Si ya Dios lo puso a usted a pasarlo, es para que ellos no lo pasen. Es para que ellos lo superen. El reto de los hijos, escúchenme hijos, es ser superiores a los padres. Si el padre le cortó los pies a Satanás, usted tiene que cortarle la cabeza. Amén. Si el padre levantó una iglesia, usted tiene que levantar 10 iglesias. Si el padre con su predicación se convirtieron miles y miles de gente, con usted tiene que convertirse en millones y millones de personas. Sí, porque lo que va también viene, ¿verdad? Le vamos a dejar, pero ustedes tienen que superar el legado que estamos entregando. Den un aplauso a Dios por las familias. Amén. Sí. El proverbista nos enseña varias cosas acá. Primero, los bienes a los que se refiere acá son riquezas acumuladas. Lo que usted ha acumulado, lo que usted ha guardado. Pero entonces no es solo con mis diezmos corrientes que debo honrar al Señor. Sí, con mis diezmos corrientes. Me entraron $1,000,000 de pesos, pues llevo 100,000 de diezmo. No solo con eso, no, porque esos son ingresos corrientes. El Señor te pide que lo honres con tus bienes, con lo que tienes acumulado, con la finca que tienes produciendo, con la fábrica que tienes produciendo, con los vehículos que tienes taxiando, con los camiones que tienes transportando, con las acciones que tienes en la bolsa de valores, con los apartamentos que tienes rentados, con las villas que tienes por Airbnb alquiladas todos los meses. Alguien dice amén. Alguien recibe esa palabra en este lugar, en esta hora. Oh, gloria al nombre del Señor. Esos son los bienes acumulados. El Señor te dice que le honres aún con esos bienes acumulados. ¿Alguien quiere acumular bienes? Pregunto de nuevo. Yo quiero un amén que se escuche en todos los lugares. Amén. Segundo dice, y con las primicias de tus frutos. O sea, el proverbista segmenta las cosas. Una cosa es lo que yo tengo acá, fijo, estable. Lo que yo tengo en este depósito a plazo. Eso es bien acumulado, con el cual tienes que honrar al Señor. Pero luego vienen las primicias. Las primicias son bendiciones corrientes. Bendiciones que vienen de manera activa. Hay gente que dan primicias todos los meses. Todos los meses. El profesional que consigue un buen empleo, su primer salario completo lo trae de primicias. Porque con eso está activando un código profético en su favor. Que viene ahora, como lo dice el proverbista. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Eso no es la doctrina de un concilio. Esa no es la doctrina de una iglesia local. Eso es palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Y serán llenos los graneros con abundancia. Fíjense que el proverbista está hablando con un lenguaje agrícola. Porque la comunidad a la que se dirigía y la economía en la que se desarrollaba el autor de Proverbios 3 era una economía basada en la agricultura. Y la gente conocía lo que se hablaba. Bueno, cuando le hablaban a alguien de los graneros, ya él sabía que le estaban hablando de que siempre iba a haber trigo en ese lugar. ¿Alguien quiere trigo permanentemente en su casa? La palabra abundante en hebreo es la palabra sabá. No sabaf, que es el sábado. Shabbat, que es el sábado, sino sabá. Esta palabra abundante, ¿sabe qué significa? Que tiene tanto, que hasta rebosa. Dígale que está a su lado, rebosa. Sí, porque no es lo mismo ser rico que ser millonario. ¿Alguien entiende la diferencia? Hay millonarios que no tienen un solo peso. Sí, si usted tiene un apartamento que vale 2 millones, usted es millonario. Tiene 2 millones. Pero el rico es aquel que tiene dinero, que aunque tenga el apartamento, sigue con mucho dinero. Que aunque compre un negocio, sigue con mucho dinero. ¿Alguien quiere ser rico en este lugar? Pero hay gente que tiene vergüenza, le tiene miedo al dinero. Dígame, ¿alguien quiere ser rico en este lugar? No hay problema. Las riquezas las hizo Dios para sus hijos. Dice el libro de Deuteronomio, te he dado el poder, diga conmigo, poder para hacer las riquezas. Es a sus hijos que el Señor le está hablando.
No le tenga miedo a las riquezas, téngale miedo a amar las riquezas, que son dos cosas diferentes. Principio de todos los males es el problema está en el amor al dinero, no en las riquezas. Porque hay gente que si tuviéramos mucho dinero, no habría una sola iglesia con hoja de zinc puesta. Tendrían techo todas en el nombre de Jesús. Porque hay gente que si tuviéramos mucho dinero, no habría un solo campo ni un solo barrio donde las iglesias no fueran las construcciones y las edificaciones más sobresalientes de toda esa comunidad en el nombre de Jesús. Porque hay gente que si tuviéramos mucho dinero, no hubiera un país sin misioneros que estuviéramos enviando, financiándolo completamente con ese dinero. Así de simple. Ahora hay quienes quieren dinero para darse la Dolce Vita por ahí. Esa es otra cosa. Porque sacan a Dios del trono de su corazón y colocan al Dios Mamón. ¿Conocen a Mamón? Mamón es el Dios de las riquezas, el Dios dinero. Y Dios no quiere nada con ningún otro Dios en el trono de sus hijos. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Hay un compromiso divino. Cumplir con este mandato y sus graneros van a sobreabundar de tal manera que se va a rebosar para darle al que no tiene. Es una promesa que Dios nos hace. Pero luego viene la otra parte, que es la que quiero concentrarme en este momento. Y tus lagares, ¿qué es el lagar? El lagar es el lugar donde se tira la uva y los pieses delicados, bien lavados, bien limpios, ¿verdad? Se ponen encima de las uvas para sacar de la uva lo que se conoce el zumo de la uva, el jugo de la uva, que se llama mosto. El mosto es la esencia de la uva. El mosto es la primicia de los vinos más finos, delicados, costosos y sabrosos que usted se pueda imaginar. ¿Alguien dice amén? El mosto, y me quiero ir al libro de los Hechos. Váyase conmigo al libro de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 2, para que usted vea cómo el mosto que origina el vino es comparado con la unción del Espíritu Santo y el gozo que esto trae. Dice la palabra en el libro de los Hechos capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo, estoy en el versículo 2, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quiénes estaban sentados ahí? Los discípulos, ¿recuerdan, verdad? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y sigue la palabra diciendo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿De qué fueron llenos? Y comenzaron a hablar en otras lenguas. El hablar en otras lenguas es la manifestación visible de la llenura del Espíritu Santo. Porque hay quienes tienen el Espíritu Santo. Desde que usted se convierte, desde que usted acepta a Cristo como su Salvador, usted tiene el Espíritu Santo. Es como una vasija. Usted tiene una vasija vacía, le echa agua, la pone por la mitad. ¿La vasija tiene agua? Tiene agua. El creyente cuando se convierte recibe en ese mismo momento el sello del Espíritu Santo, pero no está lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo viene cuando usted le echa el agua a la vasija se rebosa y el agua se desparrama. ¿Alguien dice amén? Denle un aplauso fuerte al Señor por eso. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. Cuando viene la llenura del Espíritu Santo, está en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, entonces se manifiesta el desparrame de la unción que inicia comenzando a hablar en otras lenguas según el Espíritu le ordenaba que hablase. En eso creemos los pentecostales. ¿Hay algún pentecostal en este lugar? Levante su mano. Oh, gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor. Como pentecostal que es usted. En el versículo 8 dicen, ¿cómo pues
les oímos nosotros hablar, se preguntan los visitantes, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Y sigue el versículo 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Los prosélitos eran los que se conquistaban de otras religiones para el judaísmo, gentiles convertidos al judaísmo. Dice el versículo 11, los cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Los muchachos estaban hablando en lenguas y el Señor revelaba a los que hablaban otros idiomas lo que ellos estaban predicando, lo que ellos estaban, hablando, y ellos los entendían. Dice el versículo 12, y ya voy con esta parte concluyendo. Y dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y dice el versículo 13, mas otros, y aquí es donde voy, burlándose decían, están llenos de mosto. El mosto, como origina el vino es sinónimo de alegría, de gozo. En la boda de Canaán, cuando se acabó el vino, ¿qué pasó? Se apagaron las luces, se apagó el transmisor, se dejó de hablar, se dejó de celebrar, se fue el gozo cuando se acabó el vino. Por eso María, mujer tan sabia, para mí la más sabia entre todas las mujeres. ¿Alguien dice amén? María, cuando van donde ella, le dicen, María, se acabó el vino, hay que acabar la fiesta. Dice, no, espérense. Vayan donde Jesús y hagan lo que Él os ordene. María no le dio una orden a Jesús. No fue una orden. Vamos a estar claros. María no le ordenó a Jesús, porque Jesús no recibe órdenes de nadie. Él es Dios. Sino que María, como mujer sabia, le dijo a los demás, ¿dónde está la solución de nuestros problemas, Andrés? La solución de nuestros problemas está en donde Jesús. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Se te fue la alegría, vete para donde Jesús. Se te fue el gozo, vete para donde Jesús. Se te acabó el dinero, vete para donde Jesús. Te arropó la crisis, vete para donde Jesús. Te llegó la enfermedad, vete para donde Jesús. ¡Oh, gloria a su nombre! Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Amén. ¡Wow! Por eso es la más sabia de todas las mujeres, María. Y no permito que delante de mí se hable mal de María. ¿Alguien dice amén? Lo otro lo podemos ver después. El mosto, dice la palabra en Proverbios 9, Proverbios 3, versículo 9, y tus lagares rebosará de mosto. Las primicias desatan dos tipos de bendiciones. La bendición material con la abundancia en nuestros graneros. ¿Alguien dice amén? Y la bendición espiritual con la abundancia de mosto en nuestros lagares, con el gozo que da el Espíritu Santo de Dios. Denle ese aplauso fuerte al Señor. ¡Wow! El código profético de una primicia contiene actores genéticos espirituales que activan un tiempo de resurrección en tu vida, de tal manera que Cristo mismo también fue considerado como la primicia de entre los muertos. No porque fue el primer muerto, sino porque fue el primero que resucitó con poder y gloria, con cuerpo incorruptible, con cuerpo invencible, con un cuerpo glorificado. Y así prometió a su iglesia que ha de resucitar en aquel día. Dale ese aplauso al Señor, iglesia. ¡Wow! Y ya con esto me voy. Vamos a usar los instrumentos del reino, iglesia. Ya está bueno de estar usando el sistema del mundo para resolver nuestros problemas como iglesia. La iglesia se ha mantenido de pie estos 2000 años porque ha usado el sistema del reino. Y el sistema del reino es claro y marca las pautas específicas para ser más que victoriosos y vencedores en el nombre poderoso del Señor. Y quiero que te pongas de pie en esta hora, iglesia. Quiero que te pongas de pie. Y en esta hora vamos a hacer una declaración profética desatando esos códigos
en favor de la casa. ¿Alguien dice amén? En favor de las familias de la iglesia. Quiero que el grupo pase, por favor, y me acompañe en la adoración. Vamos a desatar esos códigos en favor suyo. Y quiero que usted los asuma para su familia. Usted tiene un compromiso grande al estar aquí en este día. Porque el estar aquí en este día le hace portador a usted de la decodificación del principio de las primicias. Vamos a decodificarlo y usted va a recibir en el nombre de Jesús ese código para activarlo en su familia. De lo mejor, de lo primero, tráigaselo al Señor en esta hora. De lo mejor, de lo primero, tráigaselo al Señor en el momento en que Dios se lo entregue. Si en el transcurso del 2020, como declaro en el nombre de Jesús, cosas buenas y cosas grandes Dios va a entregar a las familias de esta casa para bendecirlo en sus graneros económicos, personales y familiares, y para bendecirlo con el mosto espiritual que necesita para administrar bien las riquezas que Dios le va a entregar. Yo siento en el nombre de Jesús que la historia será diferente a partir de este momento para la vida de mucha gente en este lugar. Porque este acto de fe que estamos realizando en este día, en los cielos se está viendo. En los cielos se está viendo que hay una iglesia disponible y dispuesta a entregarle lo mejor al Señor. Alguien me enseñó que hasta la papeleta que vamos a dar de ofrenda tiene que ser la más nueva de todas las que tenemos. Dios se merece lo mejor. Lo mejor de tu tiempo. Lo mejor de tu talento. Lo mejor de tu vida. Y les confieso algo. Nosotros quisimos para este día, chicos, préndanla por favor, préndanme todas las luces que puedan. Nosotros quisimos para este día recibir esta fiesta, porque eso es la primicia. Las primicias son una fiesta. La ofrenda es un sacrificio y el diezmo es una obligación. Pero las primicias son una fiesta. Y le dije a algunos servidores, quiero que esa fiesta la iniciemos con lo mejor de la iluminación de la iglesia. Entre la que usted ve y la que no ve, hay decenas y decenas de luces. Se cambiaron las luces de arriba, de los plafones. Y por favor, no me pregunte de dónde salieron los recursos para que me dejen dormir hoy en la casa. Denle un aplauso al Señor. Porque Él se merece lo mejor. Yo tuve un pastor de joven, de niño, que me decía, antes de yo comprar una mesa en mi casa, pregunto en la iglesia si falta una mesa. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Antes de yo comprar un televisor en mi casa, me decía ese pastor en la escuela bíblica dominical, él preguntaba si falta un amplificador en la iglesia. Porque no es verdad que yo voy a tener mi casa bien organizadita, mientras que la casa del Señor va a estar hecha a un abandono. ¿Saben por qué? Porque una casa abandonada revela el abandono de quienes la habitan. ¿Es normal? Mire, cuando usted vaya a una casa y empiece a pisar arroz por todo el piso, diga, ahí no viven gente muy limpias. Porque no es que va a tener los pisos de losa y todo, pero limpio. Oigan, por amor a Jesucristo, cuide la casa del Señor. Invierta en el reino de Dios. Den ese aplauso al Señor.